Gracias por la presentación, Silvia. Efectivamente, vamos a presentar la aparición, la publicación, estas semanas atrás, de un nuevo número de nuestra revista teórica. La verdad, revista teórica de la Cuarta Internacional, concretamente, perdón, se trata del número 111, que lleva por título específico del número este tan significativo: la lucha contra la guerra es inseparable de la lucha contra la inflación y la austeridad. Estamos en octubre de 2022, que es cuando ha sido publicado este número, en una situación que, bueno, desde nuestro punto de vista, simplemente con una observación minuciosa de la realidad, salta a la vista la gravedad de los problemas, ¿no? Destaca, lamentablemente, de nuevo la barbarie en una de sus máximas expresiones: la guerra en territorio europeo, una guerra de la que comentaremos algunas cuestiones con cierto detalle. Por otra parte, una situación inflacionaria que provoca una reducción de salario, a menudo, ¿no? Nos pretenden engañar con los términos, ¿no? Es decir, cuando los salarios mueven hacia arriba en una proporción, en una magnitud menor que los precios, obviamente lo que hay es una reducción salarial, ¿no? Por eso cuando se dice congelación salarial, ¿no? Hay una reducción salarial y de una magnitud considerable, como sabemos, ¿no? Es decir, está la guerra, está la inflación, están los recortes, está el desempleo, está la precarización, está la dificultad para acceder a unas condiciones de vida dignas para la inmensa mayor parte de la población mundial que constituye la clase trabajadora, es decir, quienes vivimos de nuestro trabajo por oposición a quienes viven de nuestro trabajo. Esta situación preside el contexto actual, un contexto, como decía, de la máxima gravedad. Es una situación que nosotros, a lo largo, quienes lo conocéis, quienes habéis podido conocer también números anteriores de La Verdad y toda la fundamentación de la cual procedemos, nosotros somos marxistas, aplicamos el método marxista a la comprensión de los problemas sociales, un método de análisis que se nutre de los datos que emanan de la propia realidad, es decir, de la realidad presidida, dirigida por la lucha de clases. En este contexto, nosotros llevamos unos cuantos números especialmente enfatizando que nada de lo que ocurre es resultado de la casualidad. Constantemente se nos apela por parte de la burguesía, del imperialismo, a través de sus prácticamente innumerables, podríamos decir, medios de difusión masiva, medios de comunicación que están a su disposición. Se nos dice siempre que todos los problemas serían resultado de un factor externo. Qué mala suerte tiene el capitalismo, que ocurren cosas externas a él que provocan recurrentemente crisis, guerras, pandemias, sacudidas de todo tipo. En los 70 se decía que era el petróleo, una cosa que no tenía nada que ver con la dinámica de acumulación capitalista, lo que provocó el aumento de precios del petróleo, lo que provocó la crisis que identificamos con los años 70. En 2007, 2008, habría sido una desregulación financiera excesiva, que parece que nadie sabe por qué se impuso y por parte de quién y por qué razón, con qué intencionalidad, la que provocaría la crisis. Bueno, ni qué decir tiene que la pandemia fue resultado, no sé si era de un murciélago o de qué cosa, que en un mercado, parece de China, provocó un desastre, como si la pandemia fuera el coronavirus, como si fuera el patógeno respiratorio y no su impacto social, que es absolutamente indesligable de las políticas que acompañan lo que hemos caracterizado como una suerte de crisis crónica del capitalismo. Hoy día estamos en un contexto de guerra devastador, por lo que expresamos con cierto detalle, con toda una argumentación que integra aspectos de carácter teórico y también aspectos de carácter empírico. Estamos, digo, en un contexto de guerra que pareciera atribuirse a la salud mental de un ruso, Putin, que provoca este desaguisado terrible con consecuencias dantescas para la mayoría de la población. Evidentemente, no es el petróleo, no es la desregulación financiera, no es el murciélago este o lo que fuera de China, no es la salud mental de Putin la que explica el carácter recurrente, el carácter sistemático, siempre renovado, de la devastación capitalista, sino que tiene que ver con la propia lógica de la acumulación capitalista. Es decir, de igual modo que si nosotros estuviéramos ahora hablando no de problemas sociales, sino que estuviéramos hablando de los problemas de la física, seguramente que nadie discutiría que existe, ¿verdad?, en la Tierra
la ley de la gravedad, la fuerza esta con la que la corteza terrestre atrae a los cuerpos, es decir, una ley, algo que ocurre necesariamente. También en la sociedad, en este caso en la sociedad capitalista que padecemos, cuyo carácter anacrónico, cuyas ineficiencias, cuyo corolario inevitablemente destructivo padecemos, también en ella, digo, también en la sociedad capitalista, en la economía capitalista, existen leyes y existen causalidades. Las cosas no ocurren por casualidad, sino que ocurren por causas, y las causas son, repito, las leyes que rigen la acumulación capitalista. En particular, Marx, en el libro tercero del Capital, la sección tercera, una parte del texto, por cierto, de una lectura particularmente sencilla, lo cual me lleva a instar enfáticamente a que rompamos toda barrera, toda autocensura, como si acaso los trabajadores y trabajadoras no pudiéramos leer, comprender fundamentaciones teóricas a los problemas que acontecen, los problemas que padecemos. Marx estaba particularmente satisfecho de que el capital que lo destinaba a la lectura de quién va a ser, de la clase trabajadora. Bueno, pues en esa sección Marx explica el carácter no ya contradictorio del capitalismo, en el sentido de que los problemas los provoca el propio desarrollo capitalista, la propia trayectoria del capitalismo, sino que además son unas contradicciones crecientes, es decir, cada vez más agudas, ¿no? Lo cual pone sobre la mesa indudablemente que el capitalismo tiene límites históricos y que aquella formulación de hace más de un siglo en relación con que el dilema, las alternativas solo son o el socialismo, una salida impositiva, o la barbarie, hoy cabría decir más barbarie, porque la barbarie, como sabemos, está plenamente instalada. Esto se revela a partir de una fundamentación teórica a la cual, insisto, y me parece importante enfatizar esto, trabajadores y trabajadoras no tenemos ningún temor que tenerle, ¿no? Puede que haya lecturas que sean más amenas, pueden que haya lecturas que sean más fáciles para cualquiera, según su formación, su tradición, pero dudo que pueda haber ninguna lectura que sea más importante que aquella que nos da las claves de nuestros problemas. No es una casualidad que la economía burguesa hoy plenamente vulgar, en palabras de Marx, es decir, superficial, puramente propagandística, sea, digamos, dinamite el análisis científico de las realidades de la perspectiva de la economía política, porque ocurre que desde el punto de vista de los privilegiados, detectar las causas de los problemas es evidentemente identificar las causas también de sus privilegios. Tenemos mucho que ganar por eso, de modo que nosotros, una organización honesta, consecuente, seria, como es la Cuarta Internacional, elaboramos, analizamos, estudiamos y evaluamos teóricamente y lo publicamos de distintas formas, pero en particular con esta revista teórica que se conoce con el nombre de La Verdad, porque nosotros, quienes vivimos nuestro trabajo, no tenemos nada, absolutamente nada que perder con conocer rigurosamente la verdad, las causas profundas de nuestros problemas, como decía, a diferencia de la clase burguesa. Y no solo es que no haya nada casual, sino que la guerra y las crisis se incrusten directamente en la dinámica de acumulación capitalista, sino que además tenemos antecedentes históricos. Es verdad que cada momento histórico es singular, es verdad que no hay repetición mecánica, aquello, ¿no? que planteaba Marx precisamente, ¿no? En realidad en relación con la forma en la que se presentaba la historia, no de manera repetida, pero sí con elementos de comparación. Y nosotros tenemos mucho que ganar conociendo nuestra historia, la historia de la clase organizada, la historia del movimiento obrero, la historia de la lucha de la humanidad por la emancipación de toda forma de opresión. 1914, 1939 señalan momentos históricos, el inicio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Hay un lugar común extendido también por los medios de comunicación de la burguesía, de las burguesías, del imperialismo, que es la idea de que después de 1945 no ha habido una Tercera Guerra Mundial. En realidad, lo más preciso sería decir que desde 1945 no ha dejado de haber guerras en el mundo y que muchas de ellas tienen sin duda un carácter que va más allá de su acotación regional, y esta misma que estamos ahora en Europa, en uno de cuyos artículos de este número de la Verdad, hablamos de que es una guerra contra el pueblo ucraniano, y en realidad es un título abreviado porque cabría decir que es una guerra contra el pueblo ucraniano, contra el pueblo ruso, contra el conjunto de los pueblos europeos, contra el conjunto de los pueblos a escala mundial. Hay un aspecto en el indago, detallo un poquito el contenido de la revista, no voy a revelaros el final, mejor que cada cual la lea. No tengo ninguna duda acerca de recomendar y con mucho énfasis su lectura, porque creo que de dicha lectura podemos aprender
podemos recoger enseñanzas importantes para nuestra lucha cotidiana. Hay un primer documento titulado Declaración, porque lo es, del Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional, fechada la declaración el 16 de septiembre de este mismo año, es decir, apenas hace unos pocos días más que un mes, que recomiendo. Es un texto muy corto, es un texto de apenas un par de caras y que, sin embargo, me parece que sitúa perfectamente los problemas a los que estamos enfrentados, y de ahí se derivan reivindicaciones y reivindicaciones precisas que no nos singularizan. Afortunadamente no nos singularizan, porque hay sectores en todos los países que rompen con la política oficial de las direcciones de los partidos, que han ejercido como elemento de contención de la explosividad social, que canalizada podría haber abierto una perspectiva de salida a los problemas, pero que quizás sí somos la organización que con más nitidez y con más consecuencia en el tiempo lo planteamos. En primer lugar, una consideración elemental para cualquiera que vive en un país que está integrado en la OTAN, y es la salida de la OTAN, la ruptura de la OTAN, aquello que alguna vez se nos prometió y que se nos traicionó, y que después esa promesa se traicionó como tantas veces. En segundo lugar, una reivindicación elemental: fuera las bases militares de nuestro territorio. Tercer lugar, la reivindicación del desmantelamiento de la OTAN. Cuarto lugar, ni un arma ni un euro para armas hacia Ucrania que abonan la guerra, una guerra que es una guerra contra los pueblos. No a las sanciones, no son sanciones contra la oligarquía, no son sanciones contra los dirigentes de Rusia, son sanciones que de facto actúan no ya contra el pueblo ruso, sino en general contra el conjunto de los pueblos. Como sabemos, la reivindicación, sexto lugar, del alto el fuego. Somos partidarios de que pare la guerra inmediatamente, y no vemos ningún esfuerzo por parte de nuestros gobernantes en tal sentido, sino justamente lo contrario, abonando el espacio para el negocio de la muerte. A su vez, el restablecimiento, séptimo punto, de todas las libertades y derechos, tanto en Rusia como en Ucrania, como en el conjunto de los países. El título del número decía: la lucha contra la guerra, inseparable de la lucha contra la inflación, de la lucha contra las políticas de austeridad, es decir, las políticas de recortes, en definitiva, contra la explotación. Y finalmente, ni un solo euro a la guerra, cuya contracara, lo sabemos, es el recorte de aquellos gastos que financian las conquistas obreras y democráticas en materia de salario indirecto, es decir, en enseñanza, en sanidad, en vivienda, en dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de esta declaración, la verdad consta de otros 8 textos, este número, 8 textos, y voy a enumerarlos rápidamente, solo para, estoy seguro de que será así, estimularos el deseo, la necesidad de leerlo lo antes posible. Evidentemente, a quienes os han invitado podéis pedirles el número correspondiente. El primer artículo se titula Capital y militarismo, la guerra contra el pueblo ucraniano. Desarrolla toda una serie de argumentos bajo una premisa: la guerra no es un hecho anormal, no es un hecho ajeno, no es un hecho contradictorio con la dinámica capitalista, sino que por el contrario se inscribe plenamente en ella. Se cita en el texto, en uno de los epígrafes, una frase emblemática de un discurso en el verano de 1914 del dirigente histórico del movimiento obrero francés, Jean Jaurès, opositor al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, lo cual obviamente no fue ajeno a su asesinato justamente en el inicio de la misma. De igual modo que la nube porta la tormenta, el capitalismo lleva en sí la guerra. Siguiente artículo: las industrias de armamento en el mundo hacia una economía de guerra. Lo vemos, la orientación de la economía hoy en un contexto tan fastidiado, como vemos cada día, como vemos cuando vamos al supermercado, cuando vemos la factura de la luz, cuando vemos el precio de los alquileres, etcétera, etcétera. Frente a ello, la orientación de los gobiernos atendiendo al dictado del capital financiero vehiculizado por quien domina, por el que es dominante, Estados Unidos, en nuestro caso a través de la Unión Europea, auténtico títere, desde el Plan Marshall, la Troika, hoy la subordinación que vemos con los créditos de guerra, con la orientación hacia la guerra. A continuación, los textos siguientes son 2 anexos. Esto tiene que ver con lo que decía de todo lo que podemos aprender de nuestra historia. En primer lugar, un documento de Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg fue una de las primeras teóricas, y en particular desde el marxismo, que analiza el militarismo desde el punto de vista de su lugar económico. En el último capítulo de un libro titulado La acumulación de capital, de 1913, explica cómo el militarismo es un campo de acumulación de capital. Su actualidad, su vigencia es
absoluta en un contexto de dificultades económicas, de estancamiento. Vemos cómo hay un segmento del capital, una fracción del capital financiero muy... Me había silenciado, creo, ¿no? No digo que no me lo merezca, ¿eh? Digo solo que se me había... No, Xavier, perdón, que ha entrado una persona, perdóname. Seguro que tenías razón. No, Voy a ha acabar. sido totalmente sin querer. Ibas Voy a muy acabar. bien, perdona por cortarte. Tranquila. Decía, solo 3 días después de desencadenarse la guerra, no es una casualidad, obviamente estaba ya encaminado el gobierno alemán, un gobierno que se declara socialdemócrata, presidido por el canciller Scholz, anuncia un aumento del gasto militar en 100.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, la propia exigencia estadounidense de que la guerra dure tiene que ver también con que dure el negocio de la guerra, el negocio del armamentismo, el negocio incrementado. Y un texto de 1937, de nuevo en los umbrales de una guerra mundial, como en 1913, un texto de Trotsky titulado Dinámica de la economía y dinámica del armamento. A continuación hay un artículo que es particularmente importante desde nuestra perspectiva aquí desde Europa, titulado Europa, reunidos todos los ingredientes para un levantamiento de los pueblos. Muchas veces a la Cuarta Internacional nos han acusado de tremendistas, nos han acusado de lo que luego los hechos verificaban. Y esto no lo digo porque se trate de que seamos muy listos o seamos más listos que nadie. No va de eso. De lo que va es de la aplicación consecuente del método marxista nutrido de todos los datos de la realidad, y nosotros no nos casamos con nadie excepto con las reivindicaciones legítimas de las masas. Y cuando hablamos de esto, coincide que hoy estamos a jueves día 20 de octubre y precisamente el fin de semana pasado, por citar solamente 2 elementos, hemos tenido las 2 grandísimas movilizaciones. El sábado aquí en la capital del Estado español, en Madrid, la movilización en defensa de las pensiones, en defensa del salario diferido, en defensa del poder de compra del conjunto de salarios, en defensa de la reivindicación de la auditoría de la deuda, de la seguridad social ante la constatación del desvío masivo de fondos de la misma hacia otros gastos del Estado, gastos por tanto impropios del punto de vista de la forma de financiarlos, o la amplísima movilización que hubo asimismo en Francia, unida a la huelga de anteayer, etcétera, etcétera. No exageramos cuando decimos que están todos los ingredientes reunidos para el levantamiento. Nosotros no jugamos a adivinar el futuro, sí señalamos la realidad que contradice formalmente esta formulación recurrente de aquellos que no quieren hacer nada. Nada bueno, me refiero cuando dicen que la sociedad se derechiza, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que cada día constatamos en plural la existencia de resistencias ante la que la tarea sin duda debe ser su articulación, su coordinación, que abra la perspectiva organizativa que a su vez permita una salida a los problemas. Y a continuación hay un nuevo anexo, un nuevo texto histórico, que es de Trotsky, el del Giro francés, documentos escritos en los años 34 y 35, casi finalmente un artículo en relación con Estados Unidos. La Internacional es una organización internacional. En la revista tratamos de dar cabida a elementos que tienen que ver con la situación en los distintos casos, en los distintos países, continentes, en este caso Estados Unidos, a 2 meses de las elecciones de medio mandato, con todo el significado político que, frente a lo que muchas veces sectores, bueno, se llaman izquierdistas, como se les quiera llamar, yo diría más bien frívolos o simplistas, como si en Estados Unidos una economía capitalista no hubiera lucha de clases. Vaya que sí la hay, vaya que sí se expresa, y en este sentido es particularmente elocuente todo lo que acontece desde mayo de 2020, todavía en plena pandemia, confinamiento, cuando el asesinato de un joven negro, George Floyd, por la policía en Estados Unidos fue el detonante de un levantamiento que no tenía solamente un carácter racial. La población negra, sin duda que sí, pero la población negra en cuanto a uno de los segmentos más importantes y también más machacados de la clase trabajadora allí. Y finalmente, un artículo cuyo propio título indica seguramente con claridad la pertinencia de incluirlo, que es la cuestión ucraniana de Trotsky del año 39. Si bajo esta presentación muy esquemática por mi parte, creo que se da cuenta, ¿no?, de una manera bastante nítida, de la pertinencia, de la oportunidad, de la relevancia de lo que en este número de La Verdad se contiene, lo cual me lleva a insistir en la recomendación de que desde luego se lea, que se estudie, que se discuta, que sirva para encuadrar, para orientar la intervención acerca del momento en el que estamos,
no cabe ninguna duda de que el capitalismo no es reformable, sería absolutamente ilusorio plantear esto, y cierro señalando que nosotros como militantes obreros conscientes de la situación en la que vivimos, organizados como tales, partimos de algo que para nosotros es indiscutible. Lo dije antes, solo nos casamos, es una imagen, solo estamos comprometidos con las reivindicaciones legítimas de las masas. Las aspiraciones de la mayoría de la población hoy todos sabemos perfectamente cuáles son. Es empleo, ingreso, vivienda, alimentación, vestido, transporte, enseñanza, sanidad, cultura. Y hoy materialmente eso es posible gracias a la productividad del trabajo. Pero eso que es posible choca con las exigencias de la rentabilidad que provocan un cuestionamiento de esto cada vez mayor. Lo caracterizamos teóricamente y casi nadie, lo diría así, se atreve a hacerlo, una destrucción de fuerzas productivas cada vez más sistemática. Y nosotros, con esas aspiraciones expresadas en términos de reivindicaciones, sí que nos comprometemos incondicionalmente, y eso implica rechazar cualquier tentación de entrar al terreno de la unión sagrada de la colaboración entre clases, porque no hay ningún aspecto en el marco del cual se puedan conciliar los intereses entre capitalistas y trabajadores, entre explotadores y explotados. Solo a partir de nuestra acción consciente, independiente, organizada, comprometida de manera incondicional con las reivindicaciones es que verdaderamente se podrá abrir una salida a los problemas. En ese terreno nos vamos a encontrar, es el terreno de la Cuarta Internacional que se inscribe en la mejor tradición del movimiento obrero, aquella que en cierto modo arranca en 1847 con la constitución de la Liga de los Comunistas, en cuyo segundo congreso se encarga la redacción del manifiesto del Partido Comunista, y que sigue en 1864 con la creación de la Primera Internacional. Veo a Silvia, así que atajo el recorrido histórico. 1938, la pertinencia de que cuando constituimos la Cuarta Internacional lo hicimos porque la tercera había sido ya degenerada de una forma irreversible, irrecuperable. No en vano, 5 años después, en el 43, Stalin la disuelve como muestra de buena voluntad a los gobiernos de las potencias imperialistas. No queremos nada que tenga que ver con la revolución mundial, ni siquiera con la preservación de las conquistas de la revolución en Rusia, y eso hoy día, 84 años después, sigue plenamente vigente, y me parece que el documento que hoy presentamos lo revela y constituye una palanca para nuestra intervención. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. El objetivo de esta presentación, como ya ha dicho Xavier, es incitar a que todos los digamos, nos siguen, colaboran con nosotros, compren, lean y debatan el contenido de la verdad, porque me parece que contiene los artículos que ha dicho Xavier indispensables para orientarnos en una situación difícil, una situación compleja, en una situación cargada de nubarrones para el futuro de los trabajadores, para el futuro de la humanidad. Está claro que la historia no se repite. Sin embargo, hay elementos análogos a lo que ha ocurrido en otros periodos. No es difícil comparar situaciones como las que ocurrieron en 1914, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1939-40, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a lo que está ocurriendo ahora. La forma no es la misma, el tipo de guerra tiene aspectos distintos. Sin embargo, podemos ya afirmar que las consecuencias del enfrentamiento en curso, digamos, tendrán el mismo alcance histórico que tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la declaración del secretario internacional que Xavier ha citado, se empieza diciendo: la actual guerra de Ucrania se ha convertido de hecho en una guerra mundial. Los pueblos sufren ya sus consecuencias en todos los continentes. En nombre de la economía de guerra tenemos la inflación, la subida de los precios, la pauperización de cientos de millones de seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso está escrito hace un mes, eso se confirma, podemos decir, lamentablemente se confirma, pero es así. Es la realidad de
lo que implica la crisis del sistema capitalista. Yo no voy a repetir lo que se ha dicho, lo que se dice, lo que está escrito en los diferentes artículos de La Verdad. Voy a insistir sobre todo en lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, como Cuarta Internacional, como secciones de la Cuarta Internacional, en el Estado español y particularmente en los países europeos. Porque para nosotros la comprensión teórica de los acontecimientos solo puede ser una guía para la acción. Desde el primer momento que estalló la guerra, nos lanzamos a intentar levantar o impulsar un movimiento en nuestro país y a escala internacional contra la guerra, ligándolo estrechamente a las consecuencias sociales de la guerra. De aquí el título de La Verdad, que ya se ha repetido y no voy a insistir al respecto. Pero es importante establecer la relación en la lucha contra la guerra social. El hecho de que todos los gobiernos europeos utilizan la guerra para intentar llevar a cabo planes que ya tenían escritos, como por ejemplo la reforma o privatización de los sistemas públicos de pensiones, entre otras cosas, o utilizando la inflación para provocar una baja salarial y, por lo tanto, una transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital, como nunca en otros periodos había ocurrido, como mínimo los últimos 40, 50 años. Lo que nos interesa resaltar es que las resistencias a la política de guerra existen en el movimiento obrero, a pesar de que la mayoría de los dirigentes oficiales aceptan la unión con la política de los gobiernos, lo que llamamos unión sagrada en torno a la política que llevan los diferentes gobiernos, que se ratificó, si os acordáis, en la cumbre de la OTAN del 29 y 30 de junio. Decía que desde el principio intentamos lanzarnos una campaña contra la guerra. Organizamos en abril una conferencia por videoconferencia con delegaciones de 19 países. Organizamos el 25 de junio en Madrid, en vísperas de la manifestación contra la OTAN, un encuentro europeo contra la guerra. Y desde aquel momento intentamos establecer, y lo estamos haciendo, relaciones con organizaciones, con tendencias, con grupos que, digamos, se oponen a la guerra y no aceptan la unión con la política del gobierno en nombre de no se sabe qué lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la soberanía de los pueblos. Todo es posible. Cualquier cosa sale a relucir. Pero son, en última instancia, los mismos discursos que en 1914, en 1940. Exactamente los mismos. Podéis verlo, si tenéis ocasión, la hemeroteca, y veréis que dicen exactamente la misma fraseología para justificar la política de guerra, que en última instancia es una guerra por los mercados, por el control de los mercados. El mercado de la energía, el mercado de los alimentos de primera necesidad, el mercado de armas, porque en esta guerra los americanos utilizan también para imponer su industria de armamento, que es, digamos, superior incluso de todos los demás países europeos. O sea que hay una batalla encarnizada incluso dentro de los supuestos aliados contra Putin sobre quién controla este mercado. Y eso es, digamos, la historia en ese sentido se repite, aunque sea con nombres y a veces distintas. Nosotros estamos estableciendo relaciones para preparar la continuidad de una campaña europea y preparar incluso una conferencia en Berlín, en Alemania. ¿Por qué en Berlín? ¿Por qué en Alemania? Porque está claro que al lado del pueblo ruso, el pueblo ucraniano, que sufren directamente en sus carnes las consecuencias de la guerra, uno de los objetivos casi consciente por parte de la administración alemana es, digamos, el país donde los trabajadores tienen prácticamente más conquistas sociales, o uno de los que tienen más conquistas sociales, junto con otros como Francia y demás. Pero está claro que hay un objetivo de destruir este lugar industrial de Alemania. Os recuerdo que, y eso es importante tenerlo en cuenta, como nosotros que nos consideramos marxistas, que Lenin planteaba, después de la victoria de la Revolución de
octubre que si la revolución no triunfaba en Alemania, se iba a degenerar, porque no era posible construir el socialismo en un país atrasado y que, digamos, Rusia necesitaba que representaba a Alemania y que precisamente la victoria de la Revolución Alemana hubiera abierto la vía precisamente a un desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas. Hoy, digamos, estamos en una situación en que es incomprensible, digamos, el funcionamiento de la industria de todo el centro de Europa sin las materias primas que vienen de otros países, en particular Rusia, Ucrania también, y particularmente Rusia con digamos, la extensa superficie que tiene de materias primas como es toda, no solo la Rusia europea, sino Siberia y compañía. Está claro que el objetivo de la guerra por parte de la administración americana es apoderarse de estas riquezas, como ya lo han hecho con Ucrania. Porque, digamos, no hay que olvidar que Zelensky y los anteriores gobiernos ucranianos vendieron el país. No se sabe exactamente cuánto, si es la mitad o las 2/3 partes de las tierras, que son las tierras más fértiles del mundo, están ya en manos de las multinacionales. Entonces, cuando se habla de la soberanía de Ucrania, ¿de qué soberanía se habla? Entonces, realmente, cuando los que hablan de defender la soberanía de Ucrania, en realidad es defender el derecho de las multinacionales a saquear Ucrania. De eso en realidad es lo que hay detrás. Bien, en estos momentos hay un movimiento contra la guerra en Alemania. Un movimiento que es minoritario en el movimiento obrero. Pero entonces, estaba hablando de Alemania. En 1914 la oposición a la guerra era ultra minoritaria. Digamos, hubo un solo diputado al principio que se opuso a la guerra, Karl Lenges. Hoy en el Parlamento alemán, 31 diputados votaron en contra de los créditos de guerra, o sea, con rearmar el ejército alemán, transformándolo en el ejército más importante de Europa, según declaraciones del canciller Scholz. Y eso en contradicción con digamos, juramento del pueblo alemán, que desde los campos de concentración en los años 43, 44, plantearon que el nuevo Estado alemán liberado del nazismo tenía que inscribir en su constitución nunca más la guerra, nunca más tropas alemanas fuera de Alemania. Lo que está haciendo el gobierno de coalición encabezado por el Partido Socialdemócrata es renegar de la mejor tradición del movimiento obrero alemán. Y el movimiento contra la guerra que está surgiendo y que toma formas muy particulares, yo quiero explicarlo, digamos, si puedo ser al detalle, quizá no hay tiempo para ello, pero lo estamos escribiendo y eso desgraciadamente no está aún en la verdad, pero tenemos materiales al respecto. Toma formas también en una crisis dentro de los partidos, dentro del Partido Socialdemócrata y particularmente dentro de Die Linke, o sea, Izquierda Unida, para ir rápido. La mayoría de la dirección del Partido Socialdemócrata y de Die Linke están con la política de guerra. Pero hay una oposición muy importante de unos 20 diputados encabezados por Sarah Wagenknecht, que es la compañera política de Oskar Lafontaine, para, digamos, que dar un nombre quizá más conocido, que plantean, digamos, gastos militares. Y particularmente el movimiento contra la guerra en Alemania insiste en las sanciones, no a las sanciones. Porque las sanciones, precisamente, a Rusia, hace que, digamos, viva Alemania hoy una crisis energética que se puede encontrar con un invierno, y es un invierno de verdad en Alemania, en que la gente se muera de frío. Y eso es la realidad. Es por eso que los llamamientos que están surgiendo a la movilización, por ejemplo, hay un llamamiento que creo que hemos publicado en la última carta semanal del POSI, un extracto que se puede pinchar y buscar y encontrar y leerlo en su totalidad. Plantean 3 consignas por el derecho a la calefacción, por el pan y por la paz. Es así, por el pan y por la paz. Y surgió parte alemana en cuanto a la tercera Frankfurt, en cuanto a población, una ciudad estratégica porque desde el puerto de Hamburgo salen los barcos, digamos, con las armas y demás,
y plantean en este llamamiento ni un arma para la guerra, digamos, ni un euro para la guerra, todo el dinero del presupuesto militar para los gastos sociales y no a las sanciones contra Rusia. Eso es fundamental porque además las sanciones no es la banda mafiosa de Putin y sus oligarcas quien sufre las consecuencias, sino que es el pueblo ruso, como siempre ha sido la política de sanciones y lo hemos conocido ya en Irak y en otros países. ¿Por qué insisto en eso? Esta semana, pasado mañana, el día 22, o sea, el sábado, hay manifestaciones en las principales ciudades alemanas con llamamientos de este tipo. Manifestaciones que políticamente están particularmente con la participación de este sector de Die Linke, que está incluso contra la mayoría de la dirección de Die Linke, de Izquierda Unida, que participa en la política del gobierno, la política de guerra. En la conferencia que realizamos el 25 de junio, los compañeros alemanes, digamos, participan de este agrupamiento político. Y estamos en estos momentos hablando con ellos por si es posible hacer un llamamiento común a escala europea en que planteen las consignas que son comunes. Ellos insisten mucho en la cuestión de las sanciones, yo creo que con razón, y hay algo que Xavier ya ha hecho referencia, que me parece que hay que insistir: alto el fuego, cese el fuego. No a la guerra quiere decir alto el fuego ya, sin condiciones. No hay nada que pueda justificar continuar la matanza, ni de un lado ni de otro. Los únicos interesados en mantener la guerra no solo son los vendedores digamos, de armas, sino directamente la política impuesta e impulsada por la administración americana, que está muy contenta que se desangre Europa, que se desangren los pueblos europeos, porque ellos saben que van a intentar sacar beneficios de ello. Hay un movimiento bajo otra forma parecido en Gran Bretaña. Digamos, todo un sector, el ala izquierda del Partido Laborista, en la cual está, lo conocéis, el compañero Jeremy Corbyn, están participando de un amplio movimiento contra la guerra, en oposición incluso con la mayoría de su propio partido, y en particular contra un aspecto que toma la guerra, la implicación del gobierno británico en la guerra, que es donde se están entrenando la mayoría de soldados y oficiales ucranianos, se están entrenando en Gran Bretaña, en cuanto a los, digamos, que tiene un ejército, digamos, que tiene una cierta experiencia en la intervención en conflictos internacionales, y es ahí el lugar de entrenamiento prioritario para los soldados del ejército de Zelensky, que es un ejército, recordemos, que no es un ejército nacional, es un ejército de la OTAN. Se constituyó después del golpe de 2014, y desde 2014 el ejército ucraniano ha estado articulado por la OTAN y por los oficiales de la OTAN. Y hoy las armas súper sofisticadas que tiene este ejército no pueden funcionar sin, digamos, especialistas y oficiales americanos, ingleses o de otros países. Entonces estamos intentando también establecer relaciones con este sector para llevar a cabo un trabajo conjunto. Lo estamos haciendo en la mayoría de países que tenemos relaciones, los 19 países, incluso más, que estuvieron presentes digamos, en la conferencia del mes de abril. Hay algunos detalles en particular que me gustaría resaltar. Tenemos un acuerdo de llevar esta movilización con organizaciones y partidos de Grecia, que ya participaron en Madrid. En Grecia, aunque es menos conocido, prácticamente desconocido por la prensa, hay una movilización muy importante contra las bases de la OTAN, que es una de las bases más importantes que hay junto con las de Turquía para, digamos, vitrollar el ejército ucraniano, en particular la base de Alexandrópolis, y hay manifestaciones sistemáticas en contra por el cierre de estas bases. En la manifestación que ha citado Xavier del día 16 en París, hubo, digamos, pronunciamientos claros contra la guerra, aunque sabéis que la manifestación estaba concentrada contra la política social, que es una política de guerra también del gobierno Macron. El gobierno Macron ha respondido imponiendo los presupuestos sin voto,
Eso no existe ni en España. Hay un mecanismo institucional que es el artículo 49.3 que permite hacer aprobar una ley sin voto, porque si quieres echar para atrás la ley tienes que conseguir mayoría en el Congreso para derribar al gobierno. Entonces, digamos, la manifestación que estaba concentrada precisamente en contra del presupuesto que era el presupuesto de guerra en todos los sentidos, digamos, tenía ese objetivo fundamental. Y en esos momentos la movilización en muchos sectores, particularmente en las refinerías, sigue. Digamos, la relación con los compañeros y camaradas franceses es más que fluida, es abierta para actuar conjuntamente, digamos, en una campaña contra la guerra en toda Europa. Y quería, para concluir, simplemente para introducir, señalar una cuestión. El pueblo ruso y el pueblo ucraniano están contra la guerra. Y lo han demostrado primero por los pies, porque millones de ucranianos se han ido, y no solo mujeres y niños, y no solo ancianos. Y el pueblo ruso, como habéis visto, ha dado las espaldas a la leva de intentar llevar a los nuevos reclutas a la matanza. Y es curioso que en estas condiciones los gobiernos de los países bálticos les han cerrado las fronteras. O sea, los que huían de la guerra les han cerrado las fronteras. Qué mejor ayuda para Putin en ese sentido. Y quiero concluir con una cosa. ¿Hay un bando bueno y un bando malo? No. Hay dos bandos que viven del saqueo de los pueblos, los gángsteres que están determinados por los intereses de los gángsteres de las multinacionales o por los oligarcas mafiosos. El bando que nosotros escogemos es el bando de los pueblos contra los gobiernos, digamos, de guerra, con los gobiernos, en particular contra nuestro propio gobierno. Y ahí tenemos que retomar lo que es la tradición del internacionalismo proletario. El enemigo está en nuestro propio país. El enemigo está en nuestro propio país cuando desde el gobierno se decide aumentar al 126% el presupuesto, incluso ocultando, diciendo que solo es el 26%. Yo creo que son elementos importantes para ayudar prácticamente a nuestro combate y combatir en nuestras organizaciones por, digamos, retomar las banderas de los años 80 contra la entrada en la OTAN y de los años 2000 por la retirada de las tropas españolas de Irak. Muchas gracias a todos por mi atención. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno, pues abrimos un turno de palabras. Entonces, podéis pedir la palabra pulsando abajo, en la barra de abajo, hay un apartado que pone reacciones y ahí pone levantar la mano, o si queréis ir quitando el micrófono y me decís de viva voz los que queráis pedir la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, yo muy breve. Primero resaltar la importancia de la publicación de la verdad, ¿no? Es decir, a mí me parece que en este momento donde estamos asaeteados por la propaganda de guerra, la última píldora que nos han dado ayer fue con el indecoroso premio este que le han dado a Zelensky a nombre de dárselo al pueblo ucraniano. Poco tiene que ver cómo está sufriendo la guerra Zelensky o cómo la sufre el pueblo ucraniano. Es decir, darle un premio a la democracia a un tipejo que tiene partidos prohibidos, sindicatos prohibidos, etcétera, etcétera, con y sin guerra, es decir, antidemocrático, antes, durante y seguramente que si sigue será después de la guerra, pues es un poco anecdótico si se quiere, pero nos da la pauta de cómo nos intoxican, ¿no? Cómo intoxican a las opiniones públicas de los distintos países. Por tanto, la verdad es una publicación que a mí, por lo menos, pues me aporta datos y elementos objetivos, constatables, contrastables, que permiten combatir, ¿no? De alguna manera en el debate con los compañeros, con los amigos y tal, pues la situación con un mínimo de rigor. Segundo, quería pues un poco, bueno, evidentemente no voy a repetir ni muchísimo menos, no estoy a la altura de las intervenciones que ha habido, pero sí quería incidir en algo que en la manifestación del día 15 pues he recepcionado, ¿no? Después de la manifestación, pues alguna alusión a qué pintaba una pancarta contra la guerra en la manifestación del día 15. Bueno, evidentemente quien hace esa reflexión y se pregunta qué pinta una pancarta contra la guerra en la manifestación del 15 en defensa de las pensiones y de otras cuestiones,
pues evidentemente es gente que solo lee El Mundo, La Razón, El País o escucha los medios habituales, ¿no? Por los que nos meten toda esa propaganda a la que aludía. Y es como preguntarse qué pintan las multinacionales estadounidenses haciendo acopio de tierras en Ucrania. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la propiedad de la tierra con la guerra? Bueno, pues todo, todo. Sin la guerra, probablemente las multinacionales norteamericanas no se podrían apropiar de las miles de kilómetros cuadrados que se da en uno de los artículos de este número de La Verdad en este periodo precisamente de guerra. Es decir, es precisamente, como se ha explicado ya por los compañeros que han intervenido, gracias a la guerra, la excusa perfecta para acelerar los ataques que se vienen haciendo contra derechos fundamentales como son las pensiones. Y en España no es la primera reforma de pensiones que sufrimos y no había guerra. Pero evidentemente ahora todas las agresiones están a la par, ¿no? Como se ha dicho, la inflación es una manera de saquear y de devaluar las pensiones y los salarios, ¿no? Es un arma de guerra contra la clase trabajadora. Por lo tanto, es decir, la guerra y los derechos están íntimamente vinculados. Con guerra es difícil que haya derechos, ¿no? Vemos cómo en esta locura en la que nos tienen sumidos, ¿no? Pues incluso en los presupuestos generales del Estado, el gobierno camufla, creo que es un término adecuado en tiempos de guerra, camufla presupuestos que son directamente militares, los camufla en otros ministerios. Bueno, esto tampoco es novedoso. Con la Casa Real se hace todos los años. La Casa Real se dice que tiene una asignación aproximada de unos 8 o 9 millones de euros al año, pero luego el alcance del gasto de la Casa Real llega a 500 millones de euros anuales camuflados en los distintos ministerios. Bueno, quería señalar estas cosas, ¿no? Y terminar poniendo en valor lo que ha contado Ángel Tubau de la coordinación necesaria que hay que tener a nivel europeo e internacional, de estar muy atentos a todos los movimientos, todas las resistencias que está habiendo en los distintos países, porque no estamos precisamente sobrados de organizaciones políticas y sindicales que trabajen en favor de la clase trabajadora y de sus derechos. Y nada más. Muchas gracias y perdonad si me enrollo. Hola, buenas tardes. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, porque había prestado especial atención a todo lo que tiene que ver con la cuestión de las naciones, de las nacionalidades y de las justificaciones de las guerras, que demasiado a menudo pues, se basan en manipular los derechos de los pueblos, me había llamado la atención el artículo último de la revista, que ya lo había leído hacía mucho tiempo, pero que claro, en las circunstancias actuales pues es especialmente novedoso, ¿no? Que habla sobre la cuestión ucraniana. Y me llamaba mucho la atención porque pues, me imagino que como a más de uno de vosotros tengo la cabeza llena y hartita de hablar, de oír hablar de los ucranianos nazis y todos los ucranianos son nazis y todo el pueblo ucraniano es más o menos venido de donde no se sabe de qué sitio horrible, ¿no? Que algún dios lo había condenado a ser así, y un poco hartitos, ¿no? de los defensores de Putin y defensores de los intereses de los capitalistas herederos del estalinismo que han sometido a todos los pueblos, al pueblo ruso, por supuesto, y a todos los demás de su esfera a lo que hemos conocido. Entonces, me parecía que este artículo venía muy bien a reflejar una realidad que demasiado tiempo se nos ha ocultado, ¿no? Y como me ha llamado la atención, pues me he puesto también un poco a mirar a ver qué demonios estaba pasando aquí en el Estado español, donde las cuestiones nacionales de las nacionalidades oprimidas son, pues quizás en un momento determinado, bueno, sin quizás, la cuestión política con la que la monarquía se ha tenido que enfrentar, que la ha puesto más en la picota. Estoy acordándome ahora mismo de Cataluña e incluso del propio Euskadi de donde hablo,
Y llama bastante la atención el hecho de que incluso en estas nacionalidades que destacaron en su momento en la lucha contra la OTAN, el famoso referéndum pues encontró escaso éxito a favor de la OTAN en Euskadi, incluso minoritario, etcétera, pues qué posiciones políticas es las que hay para que no haya ni un mínimo movimiento contra la guerra, ¿no? Es más, hemos hablado con muchos compañeros que nos han dicho pues, que incluso queriendo no han podido encontrar puntos de apoyo en las organizaciones para hacer un mínimo de movilización contra la guerra, ¿no? He encontrado, bueno, he elegido porque de las pocas cosas que se han publicado por las posiciones de 4 organizaciones, ¿no? Bueno, las del PSOE las conozco, las conocéis todos, no lo voy a repetir, están entregados a la guerra, están entregados a la OTAN de manera abierta y no hace falta profundizar, pero lo curioso, por ejemplo, es las cuestiones digamos, de acuerdo que he encontrado por ejemplo, entre PC, Podemos, Izquierda Unida y tal, el PNV y Sortu, que es la principal organización, un poco en la sombra, digamos, ¿no? de Bildu y de la izquierda abertzale. Los 3, en sus declaraciones, por ejemplo, el PNV es el más claro, en el pleno extraordinario del Congreso ofrece todo el apoyo a la Unión Europea, a la OTAN y al gobierno central ante la guerra en Ucrania, apoya apoya la decisión de enviar armamento y las sanciones económicas a Rusia. Y todo ello está basado, por supuesto, en el respeto a la voluntad popular, ¿no? Ponerlo todo esto entre comillas y bueno, os podéis imaginar la cara de asombro que cualquiera que no conozca a esta gente se le puede quedar. Pero es que los otros, tanto Sortu como los demás, en sus declaraciones, lo que dicen es que todo se debe basar en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la legalidad internacional y en el diálogo en la ONU y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lo cual pues, nos puede dar una imagen perfectamente clara de por qué no hay organizaciones significativas en este momento movilizando contra la guerra. Porque si en lo que se debe basar la lucha contra la guerra es en lo que digan los que organizan la guerra, pues resulta un tanto difícil, ¿no? Que esto pueda, pues, vamos, que pueda haber movimiento contra la guerra, ¿no? Y ya para terminar, yo quería, bueno, yo más que nada es animar, porque hay muchos compañeros que hablamos de estas cosas y a veces estamos de acuerdo parcialmente, otras estamos en todo, en otras muy pocas. Yo quería animar a que, por ejemplo, ese artículo sobre la cuestión ucraniana sea leído, si es necesario, más de una vez, ¿no? Porque evidentemente es un artículo histórico, pero es que da muchas claves para Miquel, entender. tienes que ir acabando. Sí, da muchas claves para entender lo que está ocurriendo hoy mismo sobre el terreno. Nada más, terminé. Joseba. Bueno, yo creo que para mí hay una preocupación, ¿no? El tema de la guerra ya lo veníamos planteando desde el CILE, desde París. Lo hemos seguido planteando en el marco del KTP. Creo que estamos haciendo un buen trabajo todos los aquí presentes, porque el análisis político me parece de los mejores. Plantea bien la cuestión antiimperialista, plantea bien el lugar de Estados Unidos, plantea bien el lugar en general de la Unión Europea, y en ese sentido creo que hay una cosa que es muy importante para avanzar, ¿no? Y es cómo podemos ir dando un salto cualitativo adelante para ir pudiendo converger con algunos sectores que pudieran estar también en dinámicas contra la guerra, tal vez con distintos planteamientos políticos. El problema es que trabajar unitariamente en torno a nosotros mismos nos plantea, en el ámbito europeo lo podemos hacer con el CILE, no cabe duda, pero supongo que el objetivo del CILE será ampliar su radio de acción y de trabajo y de influencia, convergiendo en cada lugar con el número máximo de organizaciones o grupos que pudieran servir para ir ampliando
la respuesta social a esta situación de guerra mundial en la que estamos entrando ya y que puede devastar absolutamente Europa. En ese sentido, yo creo que lo más importante es situarnos ahora mismo en el presente y en la lucha contra la OTAN, preferentemente aquí. Creo que cualquier discusión ideológica sobre cuestiones en estos términos plantea un problema, es que nos lleva en muchos momentos a ser discrepantes, y creo que no tenemos ni tiempo, ni medios, ni es la oportunidad para poder pasar por ahí. Es decir, si ahora mismo podemos avanzar en la lucha contra la OTAN, en la lucha contra el imperialismo, en la lucha contra la Unión Europea, si podemos ir de frente a la denuncia de lo que ahora es la Unión Europea, que ahora se muestra que era realmente la estructura económica y posteriormente político-militar de Estados Unidos, no es más. No es más que eso. Ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, de ver que ya está desproveyéndose cualquier contenido social. Y es un momento óptimo para empezar a avanzar en ese sentido. Y bueno, pues creo que lo importante es de qué manera podemos, desde nuestras estructuras, si es del KTP, si es desde las estructuras que el CILE plantee, si es de lo que se vaya a acordar que desarrollamos como propuesta estratégica, cómo nuestro epicentro está en el ahora y aquí, en la detención de la guerra, en la denuncia de, sobre todo, Estados Unidos, en la denuncia de los sabotajes que están haciendo Estados Unidos e Inglaterra, que en este momento son manifiestos. El caso del Nord Stream 2 es evidente. En el belicismo que en este momento se está desarrollando, por ejemplo, por parte de Polonia, que está terminando, Joseba. Sí, que está. Entonces, yo creo que estos son los elementos, pero con un elemento central. No discutamos sobre lo que nos desune, vamos a ver lo que nos une, porque además no vamos a discutir solo entre nosotros, sino sobre todo con gentes que están fuera de aquí, que creo que esa es la clave para que realmente podamos hacer un trabajo unitario, que yo creo que debiera ser, como se ha planteado, de ámbito europeo y de masas. Igual desde Alemania, desde Francia se puede hacer mucho, y tal vez desde Italia. Y nosotros tampoco somos mancos aquí, ¿vale? Gracias, Joseba. Blas. Decía que el tema de la guerra y todo lo que la guerra es un paso adelante y un poco, entiendo yo, es un paso adelante no a ciegas, sino que desesperado, porque no hay forma de controlar el sistema ni económico, ni monetario, ni nada, porque ha llegado a un punto realmente, como diría yo, pues que para seguir funcionando en base al beneficio, pues tiene que destruir todo, ¿no? Entonces, por una parte, la cuestión esta lo que lleva es a eso, a destruir, a desmantelar las conquistas, los convenios, pensiones, etcétera. Pero por otro lado, como eso lo tienen que cambiar por algo para controlar o impedir que haya un estallido social, pues entonces hacen políticas de estas tipo caridad, de los más desfavorecidos, de los apoyos y tal, al consumo eléctrico, a no sé qué, vamos, medidas sociales entre comillas, limosnas sociales, podríamos decir. Y esto les lleva a una situación en la que los presupuestos, en una situación que el capital financiero ha decidido que hay que subir tipos de interés y que hay que aplicar las políticas de ajuste duro, pues a lo que lleva es a que los estados tengan que endeudarse en una situación en la que los tipos de interés siguen subiendo y por tanto, venga por donde venga, estamos en una especie de bucle que cada círculo nuevo es peor, ¿no? Por supuesto que esto, como no es una política que se haga en España ni en la Unión Europea, es una política global que intenta dirigir y que dirige, de hecho, el capital financiero, sobre todo el americano, pues vemos cómo en toda Europa
Los trabajadores están respondiendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todos lados. Incluso aquí la manifestación que estuvimos y que apoyamos y que organizamos en la medida de nuestras fuerzas en defensa del poder adquisitivo de las pensiones, pues es una resistencia que llama a nueva resistencia y a más organización. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, puesto que no hay otra salida, tal y como yo lo veo, que la revolución, que acabar con el capitalismo y que eso no va a hacerse mágicamente, lo que creo es que nos corresponde primero organizar en cada sector, en cada medio social en el que estemos, pensionistas, sanidad, etcétera, la resistencia y tratar de confluir con la resistencia en toda Europa, pues es coordinar, unificar las resistencias y hacer consciente de que no hay otra salida. Tienes que ir acabando, Blas. Sí, lo que creo que nos corresponde hacer en base a los análisis, bueno, que trae la verdad y que venimos haciendo. Entonces, bueno, quería decir que me parece muy buena idea lo del comité internacional que se ha constituido y la preparación de un encuentro o conferencia europea que unifique a los puntos más avanzados de resistencia en cada país. Luis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que solo he podido leer algunos de los artículos de La Verdad y yo creo que hay un análisis muy importante. Es decir, más allá del significado de la guerra de Ucrania, que tiene un significado político importante, es el significado de la guerra, del militarismo y de la industria de armamento en el capitalismo en el siglo XXI. Porque eso es lo que demuestra la necesidad que tiene el capital de que haya continuamente guerras. Y eso es lo que demuestra la locura a la que se está sometiendo a los pueblos de Europa cuando le dicen a Zelensky que continúe la guerra hasta la victoria final, que no es otra cosa que hasta la destrucción final de Ucrania y la muerte de miles de ucranianos. Esa pobre gente va a pasar el invierno calentándose con leña e iluminándose con velas. Los que mejor lo pasen, los que peor lo pasen, lo van a pasar en las trincheras. Entonces me parece que es muy importante la lectura de esos artículos de los cuales hay artículos actuales y hay artículos de Rosa Luxemburgo y hay artículos de Trotsky que demuestra que esto no es de ayer, sino que es una tendencia del propio capital y al ser una tendencia del propio capital es algo con el que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Como decía un dirigente socialista francés, el capitalismo lleva dentro de sí la guerra como las nubes llevan la tormenta. Y ese es el hecho que con mucho detenimiento y con mucho esfuerzo el artículo de Xavier y otro artículo de otro camarada explica en este momento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me ha llamado mucho la atención lo que ha planteado Roberto, de que alguien se quejaba ¿qué pinta una pancarta contra la guerra en una manifestación por las pensiones? Pues que yo creo que ese es el elemento, uno de los elementos que nosotros tenemos que hacer llegar. Es decir, dinero para la sanidad y no para la guerra, dinero para la educación y no para la guerra, dinero para las pensiones y no para la guerra, dinero para la economía productiva y no para la economía destructiva en última instancia. Y en tercer lugar, y relacionado con esto, porque veréis, quienes no organizan la lucha contra la guerra no organizan la lucha por ningún derecho. Y los mismos que no pelean contra la subida desaforada de gastos militares en el presupuesto son los mismos que no pelean por una subida de los empleados públicos acorde con la subida de la inflación, con el mantenimiento del poder adquisitivo. Porque decir que no hay dinero para los empleados públicos cuando hay 24.000 millones para gastárselos en armas, es decir, que bueno, que nos parece bien que el dinero vaya a esto y no se gaste en unos funcionarios vagos e improductivos. Entonces, ese es un elemento. Pero hay otro elemento que es paralelo con este. Yo participo en una coordinadora contra la guerra en Sevilla y puedo aseguraros que es un foro de debate
de una intensidad tremenda y que no hay día que no haya 15 o 20 mensajes sobre si Ucrania es nazi o si no lo es, sobre si Putin es un hombre progresista o es un tirano criminal, sobre si la guerra empezó hace 10 años o ha empezado ahora, etcétera, 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 etcétera. Porque son movimientos que se... Tienes que ir acabando, Luis. Que han decidido trabajar en la marginalidad, que han decidido trabajar de espalda al movimiento obrero, a la lucha por las reivindicaciones, y ese es nuestro trabajo, ligar la lucha por las reivindicaciones con la lucha contra la guerra. Juanjo. Buenas noches. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, pienso que en estos momentos la conciencia que hay en la mayoría de la opinión pública es que ahora que estamos en el debate presupuestario, que llevamos 2 semanas, que el gobierno progresista pues, ha presentado unos presupuestos que son sociales y que se escoran un poquito porque pues incluyen mucho gasto militar, pero bueno, al fin y al cabo, pues es que lo de Rusia, lo de Putin, lo de Ucrania, pues es que está justificado. Pero en definitiva es un gobierno progresista que hace gasto social. Sin embargo, cuando analizas los presupuestos y sobre todo cuando introduces elementos que luego pondré y además subiré, si me permitís, al chat, un análisis pequeño del Centro de Gas por la Paz de unos catalanes que son un dispositivo muy útil antibelicistas. Lo que plantean los presupuestos es que la guerra es el eje real de la política. Los presupuestos son unos presupuestos que incrementan exponencialmente el gasto militar formal a través de las partidas que se reconoce como gasto militar, pero también derivado mediante las técnicas presupuestarias, pero llegan a suponer, según los cálculos que os voy a dejar en el papel, que en el 2023 rebasamos el 2% del PIB que se había comprometido con la OTAN en un intervalo de 5 años. Entonces, eso significa que, como se plantea en este partido y en la Cuarta Internacional, la guerra no es un elemento tangencial que tiene que ver con lo de Putin y con lo de Ucrania. Efectivamente es una guerra mundial y es efectivamente también lo que estructura en estos momentos la política y por eso tanto esfuerzo para tratar de ocultarlo. Porque si tú destinas 27.000 millones de euros de tu presupuesto a financiar el gasto militar y la compra de armas, es evidente que no da para mantener los derechos y los servicios públicos que hasta ahora se habían planteado, ni para equiparar las pensiones o los salarios al coste de la vida, etc. Entonces, cuando tú defines esta política, lo que estás haciendo es condicionar todo el conjunto de la política en una perspectiva muy concreta, que es la guerra mundial y la perspectiva de una guerra contra los pueblos y los trabajadores, no solo del este, sino contra los propios trabajadores y pueblos del propio país. Hay otro elemento también en este panfleto que os voy a colgar, que es de lo más interesante, que dice que tampoco es casualidad que dentro de este gasto militar se calcula en unos 7.000, casi 8.000 millones de euros el gasto para compra de armamento a las multinacionales. Eso significa que el 30% de los presupuestos del 2003 de inversiones se van a destinar a la compra de armamento a multinacionales. Lo que vuelve a reiterar que estamos hablando de que es la guerra lo que estructura la política y no al contrario. Y ese es el mensaje que debemos esforzarnos por llevar a la gente, porque la gente no se da cuenta. La gente piensa que se puede defender todavía y protestar para que haya un poquito más de gasto social, sabiendo que este gasto social no es posible porque ya está previamente comprometido con los presupuestos de guerra. Entonces ahora os lo subo por el chat y eran las 2 ideas que quería colar. Por lo tanto, el tema de que en los presupuestos aparezcan disfrazadas algunas partidas diciendo, bueno, es que no aparece como gasto militar, pero en realidad sí que es cierto, pero no es una técnica contable, es una política
y además significativa de cuál es la política que se va a llevar en estos momentos, que es una política de guerra, pura y simplemente de guerra. Y nada más, saludar a todos y a todas. Juan Antonio. Sí, buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Me refiero en primer lugar al número que se ha editado, al 111 de La Verdad, porque ciertamente los análisis que contienen son serios, claros y no tienen ideología, sino la realidad objetiva que se está moviendo en torno nuestro, ¿no? No voy a repetir el contenido de cada artículo, lo he leído muy detenidamente y la percepción que aparece claramente es, obviamente ya se ha dicho por muchos compañeros y compañeras, que estamos en una política de restricción, de decadencia, y así son los números que aquí se dan en los artículos exhaustivos de economía que se editan en la Verdad. Entonces, la lucha contra la guerra es el socialismo. Es el socialismo. ¿Y qué pasa con el socialismo? Las luchas que están habiendo actualmente en España, en distintos estados de Europa, son luchas por reivindicaciones sociales que el Estado capitalista no puede satisfacer en el marco del capitalismo. No puede. Son luchas que apuntan hacia el corazón del capitalismo. Por eso considero que todo este material, siendo importante, debemos de ver hacia dónde va la guerra y hacia dónde van las reivindicaciones de los trabajadores. Y esto plantea una cosa que Trotsky criticaba la socialdemocracia. No podemos hablar de socialismo solo los domingos. Hay que plantearlo constantemente. Y las reivindicaciones actuales apuntan hacia el poder. Hacia el poder, porque el poder actual de la burguesía en general niega el pan y la sal. Por tanto, hay que dar esa perspectiva a los trabajadores que en la lucha por la sanidad, en las distintas luchas que hay, lo que está planteado son demandas al Estado, obviamente, y estas demandas que el Estado no puede satisfacer llevan en sí mismo de manera implícita la perspectiva para la clase trabajadora de prepararse para el poder. Tenemos que decir a la clase trabajadora que tal o cual reivindicaciones vamos a luchar hasta el final, pero no se va a conseguir si en ese contexto no preparamos la lucha por el poder político del Estado. Por tanto, la lucha contra la guerra va ligada, y esto es el contenido de lo que decía Carlos Leibniz y los Luxemburgo. Su contenido es, la alternativa a la guerra es el socialismo. Y eso es lo que tenemos que prepararlo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, está muy bien el racionalismo de lo que está ocurriendo, pero hay que dar ese salto colectivo, todas y todos, hacia el papel del Estado. Enfrentamos el Estado. Un ejemplo no categórico ni universal ni que vale para todo. ¿Qué problema tenemos en pensiones? El problema que tenemos en pensiones centralmente es que una cantidad de personas y los partidos se niegan a la auditoría. Hombre, si las cuentas están mal, están quebradas, ¿qué cosa más honesta que hacer una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social? Dicen que no. ¿Por qué? Porque se verían las barbaridades que han hecho los gobiernos anteriores sustrayendo dineros para pagar asuntos que no son de pensiones. Juan Antonio, tienes que ir acabando. Bueno, pues lo dejo aquí entonces. Gracias. Juan Miguel. Vamos a ver, yo el ámbito político que abre La Verdad me parece que es muy importante porque señala el punto en el que estamos. Y yo creo que es una cuestión muy importante de reflexionar o plantearse cómo somos capaces de traducir en términos de organización, de reforzamiento de la clase obrera, de reforzamiento de las posiciones independientes en el movimiento obrero, en esta situación tan catastrófica en la que nuestro gobierno, el gobierno de España, el de al lado y el del frente, se unen al grito de la guerra y organizan la economía para servir a la guerra a costa de reivindicaciones y de los marcos democráticos, incluso que ataca la guerra.
Yo creo que es una cuestión muy particular, que en cada sitio concreto, realidades concretas de presupuesto, de pérdida de poder adquisitivo, de ataque a las libertades democráticas, lo que ha señalado Juan Antonio, de cómo ahora mismo, de cómo el gobierno protege a las instituciones que destrozan la seguridad social, cómo el gobierno tiene valor, sin embargo, es capaz de enviar armas a miles de kilómetros de aquí, apoyar una guerra en el Quinto Pino y al mismo tiempo reducir, aplicar y destrozar aquí. Yo creo que la forma concreta de cómo se pasa a la vida orgánica de trabajar por organizar y por ayudar a los trabajadores a comprender el lugar de las viejas direcciones que nos llevan a la guerra, es una cuestión muy importante, que yo creo que se desprende de la riqueza y del nivel y de la trascendencia de que explican en los artículos de la verdad. Y nada más. Muy bien, Juan Miguel, gracias. Bueno, pues no hay más palabras y os propongo que cierren los que han intervenido primero, Xavier y Ángel, y os propongo que 5 minutos cada uno, ¿de acuerdo? Xavier, cuando quieras. Me parece que el título de la 1911 es muy elocuente. Pare artificialmente ámbitos distintos de reivindicaciones, la realidad es que la guerra está profundamente intrincada en todos los ataques que reciben las condiciones de vida de la clase trabajadora y, en definitiva, por tanto, la lucha contra la guerra y la lucha contra la explotación, la lucha por los derechos, es una misma lucha. Nosotros hacemos, lo dije al principio, hacemos una revista, indagamos, analizamos, estudiamos, elaboramos y publicamos unas posiciones que tratan de poner orden explicativo a la grave problemática que padecemos. Y en ese sentido me parece que quizá la mejor forma de cerrar mi intervención sea simplemente extractar rápidamente algunos párrafos dentro de ese tiempo que me has propuesto, Silvia, que son los siguientes. En la página 9, el capitalismo lleva en sí la guerra como la nube porta la tormenta, y por eso mismo, en su situación actual de una suerte de, entre comillas, crisis crónica acorde a su estadio imperialista, este rasgo del ADN capitalista, que es el militarismo y por ende la guerra, no puede sino expresarse de formas más y más agudas. Las políticas de la guerra se concretan en distintas medidas cuyo denominador común es el ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora, profundizando así la orientación del ajuste permanente fondomonetarista que preside la economía mundial desde hace ya 4 décadas. No tiene nada de lucubración afirmar que esta orientación del gasto es incompatible con la necesaria financiación de los servicios públicos que constituyen el salario indirecto de la clase trabajadora en ámbitos como la sanidad o la educación. Tampoco es elucubrar la identificación de que más adelante se apelará a esa deuda para intentar impulsar nuevos recortes del gasto público social, pues se trata de un hecho muchas veces repetido. Los gobiernos pretenden intensificar las políticas de ajuste bajo el señuelo de que la situación es excepcional y, entre comillas, todos debemos apretarnos el cinturón, incluso promoviendo supuestos, entre comillas, pactos de rentas que impidan la legítima aspiración de la clase trabajadora de proteger sus condiciones de vida frente a la inflación. Es la apelación a la unión sagrada una vez más, porque la dominación capitalista exige neutralizar la resistencia de la clase trabajadora, promoviendo para ello una supuesta comunión de intereses entre las clases opuestas que pretende hacer pasar como intereses colectivos los que solo son los intereses de la clase trabajadora. En el encuentro que tuvimos el 25 de junio, en la declaración final, se recoge en varios momentos y extracto rápidamente algo para cerrar con esto y un pequeño párrafo más. Esta guerra no es ni una guerra para defender a Rusia, como pretende Putin, ni una guerra en defensa de los valores de Europa, como pretenden Biden, Scholz, Johnson, Macron y Draghi. La guerra que devasta Ucrania enfrenta por el control de la distribución de materias primas a los oligarcas rusos representados por Putin con los jefes de los monopolios imperialistas
representados por los jefes de Estados miembros de la OTAN. Es una guerra entre depredadores que han tomado como rehén al pueblo ucraniano. Es una guerra cuyo horror sirve de pretexto a la más formidable campaña de rearme de toda Europa. Solo la clase obrera y los pueblos de Europa pueden detener ese engranaje mortal. Y finalmente, una última cita. Ante la crisis de colapso que azota a Europa, a reagruparse en torno al eje central de acabar con los gobiernos nacionales y sus políticas que liquidan las conquistas sociales y democráticas, luchar por la independencia de las organizaciones frente a la Unión Sagrada. Para los militantes de las secciones de la Cuarta Internacional, la prioridad es insertarse en estos procesos en marcha. A ver, resumiendo 4 puntos que me parecen importantes, para no repetir lo que se ha dicho y que creo que hay un acuerdo muy general entre todos los que han participado sobre no solo sobre el análisis, sino la orientación con la cual tenemos que combatir. En primer lugar, hay un debate importante. Por ejemplo, en Cataluña, la mayoría de los trabajadores y el pueblo que votó en el referéndum contra la OTAN votó por el no. Y ese sentimiento contra la guerra sigue existiendo. Y sin embargo, los propios partidos nacionalistas que encabezaban esta posición, hoy, por activa o por pasiva, están apoyando la política de guerra. Entonces, hay un debate que es el que no podemos eludir. Hablan de la soberanía de Ucrania. Entonces, yo les planteo una pregunta que es muy simple. A ver, ¿qué harías si el gobierno de Madrid prohibiera el uso del catalán en Cataluña? Porque es lo que hicieron los gobiernos de Kiev. Prohibieron el uso del ruso en las zonas rusófonas. Entonces, digamos, hablar de soberanía cuando se prohíben derechos elementales de sectores que por la historia y por la tradición utilizan una lengua, realmente es contradictorio incluso con su propia posición formal en el Estado español. En segundo lugar, aquí se ha hablado de los presupuestos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo. Incluso en nuestra carta semanal hemos citado el Centro de Estudios, pero eso releva una cosa. Los presupuestos generales del Estado en todo Estado capitalista es una filigrana de ocultación de partidas. Se ha citado aquí lo de la Casa Real, se ha citado lo del Ejército, pero se ha citado lo de la auditoría. Entonces, el problema de la auditoría, que justamente algunos compañeros lo han recordado, no es simplemente que nos devuelvan los dineros, claro que nos devuelvan los dineros, pero es que la auditoría pondría de relieve lo que son las instituciones de este régimen, lo que son las instituciones del Estado capitalista, y además con la herencia franquista. Por eso la importancia política, precisamente, de la auditoría, pero la auditoría, podríamos decir, la auditoría casi de todos los ministerios, porque todos, digamos, utilizan, digamos, una forma de ocultar realmente a qué van los gastos. Y aparte que tradicionalmente los gastos de defensa es de una ocultación sistemática, y eso es mundial. En tercer lugar, estoy de acuerdo con el compañero que ha insistido sobre la necesidad de la unidad, buscar la unidad más amplia en la lucha contra la guerra. Y no hay que perderse en grandes debates ideológicos si Putin es más fascista que Zelensky o al revés, o si la Iglesia Ortodoxa es más de izquierdas o de derechas que la otra. Yo creo que son pillos del mismo origen. Lo importante es que esta guerra es una guerra contra todos los pueblos, incluido no solo, evidentemente, el pueblo ruso y ucranio, sino contra todos los pueblos de Europa. Y eso hay que reconocer. Estamos en una situación en que el movimiento organizado contra la guerra es minoritario. Es minoritario, el movimiento organizado. No hay que ocultarse, no hay que ocultar eso. Hay quien se sorprendió que en la manifestación del 15 de octubre las únicas pancartas contra la guerra son las que llevó el CTP. Pues no tiene que sorprenderse. Digamos, para la inmensa mayoría de los que se manifestaron, no lo encontraron eso, digamos, negativo, al contrario. Pero hay que reconocer y hay que tener en cuenta que en estos momentos somos minoritarios como fuerza organizada que lucha consecuentemente contra la guerra. Y eso liga a otra cosa, y esa es mi conclusión.
Eso enlaza con el problema de la representación política de los trabajadores, de la juventud, de los pensionistas, de los pueblos de este país. Hay una crisis de representación política. Los partidos que dicen representar a los trabajadores de los pueblos no lo representan, están traicionando sus intereses, y aquí plantea el problema precisamente de que en un momento de guerra, o sea, de enfrentamiento, de tensión máxima, va a haber una recomposición obligada de las fuerzas organizadas. Y nosotros tenemos, en la lucha contra la guerra, actuar de forma decidida en la recomposición necesaria para dotar a nuestra clase obrera y a nuestros pueblos de una verdadera representación fiel a sus intereses. Y esta es mi conclusión en relación al debate, que me parece que hay que continuar, desarrollar y ampliar, ligado a la acción, a la actividad en la lucha contra la guerra. Pues muy bien, Ángel, gracias. Bueno, creo que todos hemos cumplido muy bien con el tiempo, incluso a alguno le ha sobrado algún minuto, lo cual es de agradecer. Yo creo que ha estado muy bien el debate y bueno, simplemente había dicho al principio que íbamos a dar una información sobre el camarada José Luis Sánchez y bueno, pues me gustaría leeros unas palabras, que es bueno, nuestra manera de convocaros a un acto homenaje del camarada Jolín. Entonces, bueno, creemos que es importante recordar por qué luchó José Luis. Él tenía 18 años cuando murió el dictador. Formaba parte de una generación de obreros revolucionarios que quería salir del terror policial y cambiar la vida de los trabajadores. Por eso luchó toda su vida por la libertad, contra los herederos de Franco, contra el fin de la represión, desde la amnistía para las víctimas del franquismo y su continuación en las leyes antihuelga derogadas hace 2 años, la ley Mordaza, todavía vigente, el encarcelamiento de los elegidos por el pueblo y de nuevo por la amnistía. José Luis formaba parte del Comité por la Libertad de 300 sindicalistas y la derogación del franquista artículo 315.3 del Código Penal, que fue derogado, como recordaréis, hace 2 años. También luchó por la libertad sindical, incluidos la libre negociación, cercenada por las reformas laborales aún vigentes en un 85%, la libertad de huelga. En 2010, ante los primeros grandes recortes, el Metro fue a la huelga sin los servicios mínimos franquistas de Martín Villa. José Luis recogió con sus compañeros de Metro esa bandera y, tras la derogación del 315.3, propuso en 2020 al Comité Internacional por la Libertad Sindical la lucha por la derogación de los servicios mínimos, en continuidad con la emprendida hace años en las huelgas e incluso en las Cortes. También luchaba por la fraternidad de los pueblos libres. El 1 de octubre de 2017 y de nuevo en octubre del 19, José Luis estuvo en primera línea en la Puerta del Sol, en solidaridad con el pueblo catalán, por el derecho a decidir, sin el cual no hay democracia. El 26 de enero de 2019 participó en el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos en el acto internacional prohibido por el Ateneo y celebrado en Blanquerna. También luchó por los salarios, las pensiones y los servicios públicos. Una de las últimas actividades de José Luis fue difundir el llamamiento a la manifestación de los pensionistas por el aumento de salarios y pensiones según el IPC real. El 15 de octubre, el sábado pasado, el mayor cortejo del CATP era la continuidad consciente de su lucha. También participó aquí en Bilbao en las grandes luchas contra la reconversión naval y del acero. José Luis acompañaba a menudo a los pensionistas ante las Cortes y también acudieron a manifestarse ante las Cortes con los trabajadores del Metro contra el amianto y por el transporte público. En ambos casos, con el apoyo creciente de diputados. José Luis, con sus compañeros de Metro, habían elaborado un esbozo para financiar y garantizar el transporte público, al que los planes especulativos del Gobierno y la Unión Europea volvieron la espalda hace 2 años. Un aspecto era acabar con la lacra de las muertes por el amianto. Democracia república. En los 47 años transcurridos, en choque contra los jueces que vienen del franquismo, sus partidos franquistas, el aparato del Estado, es indispensable un cambio, la república, del pueblo para los pueblos. José Luis participó en 1977 en el boicot y el no de sectores obreros y nacionalistas vascos a unas elecciones basadas en las trampas para mantener a los franquistas. Enseguida hubo una manifestación obrera unitaria por los derechos sociales y democráticos en contra del gobierno franquista.
pero los dirigentes de las organizaciones obreras y nacionalistas pactaron mantener el ejército, la policía, los jueces, el centralismo opresor y el Borbón nombrado por Franco. 45 años más, José Luis mantuvo la lucha para que el movimiento obrero impusiese la democracia. Se fundó en 2012 el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, el CATP, apoyando la continuidad de las huelgas generales, los derechos de las mujeres y del pueblo catalán a decidir. Reforzar el movimiento obrero fue siempre su terreno, su punto de partida y de llegada. También luchó por la acción internacional de los trabajadores. Es la única fuerza que puede derrotar al capital y ha sido la que ha sostenido la lucha durante estos 47 años por agrupar fuerzas de trabajadores y jóvenes en el POSI, sección de la Cuarta Internacional. José Luis fue ante todo un militante de la Cuarta Internacional. Frente a la brutalidad del capital ahora, juntos podemos. El 9 de abril, José Luis participó también desde Madrid en la Jornada Europea contra la Guerra y el 25 de junio en el Encuentro Europeo con el mismo fin. Mientras todos los jefes del movimiento obrero oficial secundan la ofensiva belicista de Biden y siembran la destrucción de los países y el hambre de los trabajadores. Este fue, hasta sus últimas horas, la lucha de José Luis. Es por eso que os invitamos a participar el 18 de noviembre a las 18 horas en el Salón de Actos de las 13 Rosas en el acto homenaje a José Luis Sánchez. Gracias. Bueno, si alguien quiere despedir, yo me he emocionado, lo siento. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vemos el 18 como mínimo.